Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy ponemos el foco en Galicia. Nos vamos al Camino Portugués Interior. Vamos a analizar un tramo, uno muy concreto, los 23 kilómetros entre Pontevedra y Caldas de Reis. Tenemos una descripción bastante detallada, casi como una audioguía paso a paso que nos ha llegado, con muchos sitios, nombres, detalles. Y bueno, la idea aquí es no solo leerla, claro, sino desgranarla un poco. Ver qué tiene de especial esta etapa, qué historias hay, qué contrastes. Queremos entender por qué estos kilómetros, que no son tantos, pueden ser un buen resumen de la experiencia del camino. Así que, vamos a ello. Pues sí, la verdad es que es una etapa muy interesante. Yo creo que condensa mucho de lo que es el camino, ¿no? Sales de una ciudad con historia, cruzas ríos, bosques, ves patrimonio de muchas épocas y también algo muy actual, esa convivencia a veces un poco forzada, digamos, entre el camino de siempre y las carreteras, las vías del tren, lo moderno. Vale, pues empecemos por el principio. Arrancamos en Pontevedra. Se cruza el río Lérez por el puente de Oburgo, que es muy conocido, Sí, un punto emblemático. y se sale por la Rúa da Santiña. Lo primero que marca la guía es que se pasa junto a la marisma de A Xunqueira, de Alba. Fíjate, ya empezamos con agua. Un elemento, bueno, es que en Galicia el agua está por todas partes y en el camino más. Muchas veces es el agua la que marcó por dónde iba el camino original, buscando dónde cruzar, dónde había fuentes, define el paisaje y la ruta. Y casi enseguida lo que comentabas de la convivencia. Dice la fuente que el camino va como encajonado, entre la vía del tren y la N550 por un lado y el río Granda por el otro. O sea que la modernidad te saluda rápido. Exacto. La N550 es. Bueno, es la compañera inseparable de muchos tramos de este camino portugués. Y el tren, que luego veremos que es incluso la vía del AVE, pues deja su marca, visual y sonora. Es una experiencia muy distinta a la de hace siglos, claro. Después de una subidita se llega a Santa María de Alba. El texto destaca la iglesia y la casa rectoral. Dice que es un conjunto barroco interesante. ¿Qué significa eso de barroco en un sitio así, más rural? Pues a ver, el barroco, siglos XVII, XVIII, es un estilo muy ornamental, ¿no? A veces un poco teatral. En un conjunto rural como este, pues igual ves la fachada con más decoración de la esperada, quizás un retablo interior muy trabajado, muy dolado, refleja una época de, bueno, de cierta inversión de la iglesia en el camino o de prosperidad local. Vale. Y justo por ahí cerca, en Gulsilde, la guía suelta un dato histórico, que por allí pasó el arzobispo Diego Gelmídrez en el siglo XII. Iba de Braga a Compostela. ¿Por qué nos recuerdan esto? Hombre, Gelmírez. Es que fue una figura, vamos, fundamental para Santiago y para el propio camino. Impulsó muchísimo la peregrinación. Que pasara por aquí significa que esta ruta, ya en plena Edad Media, era un eje importante, no solo para peregrinos anónimos, también para la alta jerarquía. Y ellos mismos ayudaban a mantener y proteger estas vías. No es un dato menor, ¿no? Entendido. Bueno, dejamos esa zona, pasamos una capilla de San Caetano y parece que el paisaje cambia. El texto habla de meterse en los bosques de Reirís y Lombo da Macera. Eso ya suena más frondoso, ¿no? Más agradable. Sí, es el típico contraste que te encuentras mucho. Tramos más abiertos, pegados a carreteras o vías, y de repente, la inmersión. Te metes en esos bosques gallegos, las fragas, con sombra, silencio, una conexión más, digamos, natural. Y así entramos en el municipio de Barro, cruzando riachuelos por puentecitos de piedra. Menciona sitios como San Mauro, San Mamede da Portela, hasta llegar a Balbón. Y dice, casas grandes de piedra, la Galicia de postal casi. Totalmente. La piedra, el granito, es la seña de identidad. Esas casas son muy características. Y los puentes pequeños, a veces de un solo arco, son joyas. Obras de ingeniería popular, hechos para durar, para salvar riachuelos, es patrimonio puro del camino. Y aquí la cosa se pone muy curiosa, según el material que tenemos. Los cruceiros. Salen varios al paso, pero se fija en uno. Dice que tiene una talla de Santiago Peregrino en el fuste, en la columna, Ujú. y que está mirando al norte.
Hacia Compostela, claro. Es que es fascinante cómo los define la guía, ¿eh? Dice, genuinas esculturas que nacieron como cruce de caminos. Ahí está la clave. Van más allá de lo religioso, que sí, son de fe popular, claro, pero nacieron para marcar sitios importantes. Cruces de caminos, límites de parroquias, sitios para rezar. Son hitos, culturales, territoriales. Y lo de Santiago mirando al norte, pues es una señal directa. Una ayuda al peregrino. Por aquí vas bien. Muy práctico. Ah, claro. Esa doble función es interesante. Religiosa y como de señalización antigua. Pero ojo, justo después de esta zona, la guía avisa. Atención a las señales. Parece que hay muchos cruces, el camino se lía un poco. Y siempre con la N550 cerca. Y otra vez, el impacto de la vía del AVE. Dice el texto, literalmente, que ha alterado el paisaje. Claro, es que este es un punto yo creo que crucial para entender en los caminos hoy. Esa tensión constante. La convivencia, que no siempre es fácil, entre el camino histórico, que a veces es solo un sendero, y las grandes obras modernas. La N550 lleva ahí décadas, con el ruido, el peligro. Y el AVE es lo más nuevo y lo más bestia visualmente. Corta montes, cambia todo. Te obliga a replantearte la experiencia de caminar por ahí en ciertos tramos. El camino sigue, atraviesa sitios como Aseca, Brillalos, ya en el concello de Portas. El firme va cambiando, dice. Senderos, tierra, asfalto. Una mezcla, vamos. Hasta llegar a un sitio llamado Tibo. Lo describe como un hermoso núcleo. Ajá. Y en Tibo, fíjate, destaca un conjunto etnográfico. ¿Eso qué es? Pues son elementos que te cuentan cómo era la vida tradicional. En este caso, un cruceiro que además dice que es de 1654, bastante antiguo. Una fuente y un lavadero de los comunales. Es como una foto fija de la vida rural de hace siglos. La fe, el agua como necesidad básica y el trabajo en comunidad en el lavadero. Un pequeño tesoro ahí mismo. Y además de lo que te encuentras justo en la ruta, el material es majo y te dice, oye, que si te desvías un poco, hay más cosas. Eso pasa mucho en el camino. Es como un imán de patrimonio, pero a veces las sorpresas están a unos pocos metros. ¿Qué destaca por ahí cerca? Pues mira, por un lado, algo práctico. En Santo Antoniño en Barro, dice que hay oferta hostelera. Bueno, útil para descansar. Vale, práctico. Pero luego, historia. Cerca del río Agra, la iglesia de San Martiño de Agudelo. Ojo, dice que es del siglo XI, románica. Y atención, que puede tener influencias del taller del maestro Mateo. Uf, eso es muy importante. Románico puro, de plena Edad Media. Y lo de Mateo, el genio del Pórtico de la Gloria de Santiago. Si su taller influyó aquí, significa que el arte de la catedral se extendía por el camino, llegaba hasta iglesias pequeñas, rurales. Es una pista muy buena de cómo se movían las ideas, los artistas. Fascinante. También menciona, muy cerca, el área recreativa del río Barosa, con cascadas, molinos restaurados, un respiro más natural. ¿Un buen sitio para parar? Seguro. Y en Briallos, otra iglesia, mezcla de épocas, origen medieval, reconstruida más tarde, retablos barrocos, alguno renacentista. ¿Ves? Es que confirma la densidad de patrimonio. En pocos kilómetros tienes románico del bueno, naturaleza con molinos, iglesias de varias épocas. El camino no es solo la raya en el mapa, es todo un corredor cultural y natural, muy rico. Y con todo esto ya en la mochila, digamos, nos acercamos al final. Caldas de Reis. Pasamos la iglesia de Santa María y entramos en la villa. Y la guía recuerda, no es una villa cualquiera, es villa termal. Y hace una conexión histórica potente, la identifica con la Aquae Selenis romana. ¿Y esto cómo se sabe? Porque sale en el itinerario de Antonino. ¿Qué era eso exactamente? A ver, el itinerario de Antonino es un documento romano, seguramente del siglo III, aunque recoge datos anteriores. Era como una guía de carreteras del imperio. Listaba las calzadas, las distancias, las paradas importantes, las mansiones, que Aqua Celenis, las aguas de los celenos, un pueblo que vivía por allí, que salga en ese documento asociada a Caldas, es una prueba documental brutal de lo antiguo que es el sitio. Y sobre todo, de que sus aguas termales ya eran importantes para los romanos. Coloca a Caldas en el mapa del imperio. Tela.
Casi 2000 años de historia termal, ni más ni menos. La entrada a Caldas, seguimos leyendo, nos lleva por calles como Santa Marta, Ferrería, cruzamos el río Umia y ¡chas!, al corazón termal. La fuente de Asburgas, el agua sale a 40 grados. La fuente pública que vemos hoy es de 1881. Y claro, de ahí el nombre, Caldas, de cálido. Es que es el origen de todo. El termalismo marca la historia de Caldas desde los romanos hasta hoy. Esa fuente es la heredera directa de Aquae Celenis. Seguimos por la Rúa Real, cruzamos otro río, el Bermaña, por un puente que describe como medieval y de gran encanto. Pero con truco. Dice que tiene basamentos romanos, el Ponte Bermaña. Ahí lo ves. Es lo que se llama un palimpsesto histórico, como un pergamino donde escribes, borras, vuelves a escribir encima. En Caldas ves el puente medieval, con sus arcos y tal, pero está construido sobre los cimientos, las bases de un puente romano anterior. Las épocas se superponen, conviven en el mismo sitio. Es muy gráfico, ¿no? Sí, muy visual. Bueno, pues la etapa, estos 23 kilómetros, acaban oficialmente, según esta guía, al llegar a la capilla de San Roque. Está al final de la calle del mismo nombre, donde se junta otra vez con la N550. Ahí termina el tramo. Pero, antes de cerrar, el material nos deja deberes. Una lista de cosas que ver en Caldas, ya que estamos allí. Destaca otras dos iglesias. Una es Santa María de Caldas, también románica, siglo XI. Y otra vez, la posible influencia del taller de Mateo. Parece que la huella de Mateo o su gente fue importante en esta zona. Sí, refuerza la idea de Caldas como un punto clave en la ruta ya en el siglo XII, conectado con Santiago. Y la otra iglesia es muy curiosa, Santo Tomás Becket. Llama la atención, primero, porque es del siglo XIX, mucho más moderna, y segundo, porque dice la fuente que es el único templo en toda Galicia dedicado a este santo, inglés. ¿Qué historia hay ahí? Pues tiene migas, sí. Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury, se enfrentó al rey de Inglaterra, Enrique II, y lo asesinaron en su catedral en 1170. Se convirtió en un santo y mártir famosísimo en toda Europa muy rápido. Y la tradición en Caldas, que recoge la fuente, dice que Becket peregrinó a Santiago, hacia 1167, justo antes de morir, y que paró aquí, en Caldas. Aunque la iglesia sea del XIX, esa memoria, esa conexión con una figura europea de primer nivel que pasó por aquí como peregrino, pues explica esa dedicación tan rara. Nos habla de lo internacional que era el camino ya en el siglo XII. Qué curioso. Además de las iglesias, recuerda Asburgas, claro, y el Ponte Bermaña. Y si hay tiempo, a 2 kilómetros, otra iglesia románica, Santa María de Bemil. Vamos, que Caldas da para un buen rato. Sin duda. En muy poco espacio tienes legado romano, románico importante, ecos barrocos, arquitectura del XIX, todo ligado por el agua termal y el camino, un concentrado. Entonces, si damos un paso atrás, después de este recorrido tan detallado, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto que estos 23 kilómetros son como una pequeña cápsula, ¿no?, del tiempo y del espacio. Sales de la ciudad, te metes en bosques, sigues ríos, ves cruceiros que son símbolos ancestrales, y ves cómo ese pasado choca o convive, a veces de forma abrupta, con las carreteras y los trenes de ahora. Exactamente. Yo creo que es la esencia pura del camino portugués y de muchas rutas jacobeas. Una línea en el mapa, sí, pero que en realidad es un libro gordo, un libro de historia, de geografía, de cultura. Hemos oído nombres potentes, Gelmírez, Becket, gente del siglo XII que pisó estas mismas piedras. Pero, ¿y los miles, millones quizá, de peregrinos anónimos que hicieron lo mismo siglo tras siglo? Sus historias no salen en los papeles. Ahí queda esa reflexión. Sí, es una pregunta para llevarse puesta, ¿no? Si estas piedras, estos caminos, pudieran contarnos algo más allá de las fechas y los nombres que conocemos. ¿Qué nos dirían de las esperanzas, de los miedos, de las conversaciones de toda esa gente anónima que pasó por aquí? Quizá pensar en eso le da otra dimensión al camino, ¿no? Mientras sigues las flechas amarillas o cuando recuerdas lo que has andado.